Bien, hoy vamos a hablar de lo que es la actualización de la norma NTC 2050. Básicamente hoy quiero aclararlo antes de continuar con el video, no nos vamos a volver unos expertos en la nueva norma NTC 2050, en el nuevo código eléctrico colombiano, en las nuevas actualizaciones que trae. Esto es simplemente una sesión que viene a ser introductoria. Quiero explicar desde esta sesión básicamente lo que es la norma NTC 2050, las diferencias que tiene con el RETI, el alcance, las cosas, lo que está fuera de su cobertura, saber cuál es la importancia de la norma NTC para en sesiones posteriores entrar a explicar cuáles fueron los principales cambios que se tuvieron con respecto a la edición anterior. Entonces, como ustedes saben, una de las misiones que tiene el CONTE es precisamente realizar capacitaciones, generalmente de manera presencial. Sin embargo, dadas las circunstancias, el aislamiento del que nos hemos tenido que ser parte todos debido a la situación del coronavirus, hemos decidido realizar las capacitaciones a través de los medios virtuales disponibles. Este espacio de capacitación lo vamos a manejar de la siguiente manera. Yo voy a estar exponiendo el tema principal, voy a compartir en la pantalla una presentación que he hecho previamente. Muy seguramente con esto irán a resultar algunas inquietudes, entonces inquietudes que luego estaremos resolviendo a través de Facebook para todos ustedes. Vamos a empezar, hoy vamos a hablar, como lo dije ya anteriormente, de la actualización de la norma NTC 2050, la que es conocida como el Código Eléctrico Colombiano. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por el principio, quiero que empecemos por el principio. La energía eléctrica, como lo indicaba en la sesión en vivo que tuvimos el día lunes 6 de abril a través de Facebook, no es un servicio del cual nosotros podamos disponer o no indistintamente en estos momentos para poder vivir en la economía, en nuestro sistema económico actual. Nosotros necesitamos de electricidad, nosotros tenemos que tener electricidad para poder desarrollar los procesos comerciales, para poder desarrollar los procesos industriales, para poder hacer cualquier proceso productivo, necesitamos electricidad. De hecho, una de las maneras de llevar desarrollo a las comunidades es a través de la electricidad. Sí, la electricidad no es un servicio que sea un lujo, el que la persona que lo tenga sea un lujo. No, de hecho, la electricidad hace que la noche sea aprovechable, nos permite realizar actividades nocturnas. Esa, de hecho, fue una de las razones más importantes por las cuales la electricidad se convirtió en un servicio esencial, y era que nosotros en un inicio y ahora aún todavía podemos utilizar la electricidad para hacer de la noche algo aprovechable. ¿Sí? La electricidad, cuando miramos el Producto Interno Bruto y la demanda de energía eléctrica y la curva del Producto Interno Bruto, estas dos son muy parecidas. Podríamos decir que una sigue a la otra, y es precisamente porque a medida que se produce, que hay más producción dentro de las fronteras geográficas de un país, también hay más consumo de electricidad, hay más demanda energética. ¿Sí? Sin embargo, la electricidad, ¿sí? Tiene unos efectos fisiopatológicos cuando una corriente atraviesa por el cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, la condición más severa del paso de una corriente eléctrica por el cuerpo humano es una fibrilación ventricular, la cual es una condición en la cual el corazón pierde su ritmo natural. De acuerdo al artículo 9 del RETIE, las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte, dependiendo del tipo de contacto, y de acuerdo a la norma IEEE 80, las corrientes en el rango de los 60 a los 100 miliamperios pueden causar la muerte por fibrilación ventricular, paro cardíaco o paro respiratorio. Entonces voy a explicar esto. El corazón tiene básicamente dos movimientos naturales, tiene el movimiento de diástole y tiene el movimiento de sístole. ¿Sí? El corazón, por medio de estos dos movimientos, se encarga
de impulsar la sangre a través de todo nuestro sistema circulatorio para que llegue a todas las partes del cuerpo humano. Entonces, el corazón cuando hace un movimiento succiona la sangre por la parte superior de por las aurículas, y cuando hace el otro movimiento impulsa la sangre por la parte inferior o lo que son las ventrículas, ¿sí? Lo que son los ventrículos. Entonces, para poder hacer este movimiento repetitivo, como el corazón no es capaz de enviar la sangre de un solo impulso, entonces lo que hace es un movimiento repetitivo, repite este movimiento varias veces para poder ir enviando de a poquito la sangre por todo el sistema circulatorio. Entonces, para poder hacer esto, el corazón tiene un marcapasos natural, ¿sí? Por medio de un choque eléctrico, la corriente se envían unos estímulos a los músculos que se encuentran en el corazón, y esto hace que el corazón haga su movimiento natural de diástole y sístole, lo que conocemos como latir, o sea, el corazón hace sus latidos precisamente pues por este marcapasos natural. Cuando una corriente en el rango entre los 60 y los 100 miliamperios circula por el cuerpo humano, tiende a desconfigurar eh, lo que es este marcapasos natural. Cuando este marcapasos natural se desconfigura, ¿sí? separa la circulación de la sangre, y la persona, si no es atendida rápidamente, termina sufriendo una condición que es conocida como la condición de fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular tiene una particularidad, y es que ocurre de una manera muy rápida, es decir, en el momento hay que tener un desfibrilador para poder sacar a esta persona de su estado de fibrilación. Entonces, ocurre muy rápido, generalmente la persona termina falleciendo de una manera muy rápida, pero lo importante a notar acá es que el umbral de corriente que nos puede ocasionar ese estado fisiopatológico, ¿sí? es un umbral que está entre los 60 y los 100 miliamperios hora, es decir, ni siquiera es un amperio. Ni siquiera con un amperio nosotros podemos estar en riesgo, nuestra vida puede estar en riesgo, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos cosas, tenemos estos dos escenarios tan contradictorios entre sí, es decir, necesitamos la electricidad, necesitamos la energía eléctrica para poder realizar todos nuestros procesos comerciales, nuestros procesos industriales, necesitamos la energía eléctrica para poder movernos dentro de nuestro sistema económico actual, dentro de nuestro sistema económico humano. Entonces, para poder realizar esto, nosotros, para poder realizar todos los procesos económicos, necesitamos electricidad, pero también la electricidad es peligrosa. Entonces, nos vemos como entre estos dos escenarios contradictorios. Entonces, básicamente los estándares y las normas que surgen alrededor del campo de la electricidad, en todo el sector eléctrico, están enfocadas precisamente a garantizar la seguridad de las personas, a minimizar los riesgos eléctricos que se tienen por el paso de una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, eh, eh, necesitamos la electricidad, pero la electricidad es peligrosa, ¿sí? Para poder prevenir estos riesgos, lo que hacemos es básicamente emitir una serie de estándares que se convierten en buenas prácticas, que se convierten en buenas costumbres que nos permiten minimizar este riesgo eléctrico. Sí, puede que no sea la manera más eficiente de llevar energía eléctrica a una carga, a suplir una necesidad eléctrica que tenga una carga determinada, pero puede ser la manera más segura, sí, que yo creo que es uno de los principales inconvenientes que siempre tenemos a la hora de realizar instalaciones y concebir instalaciones eléctricas en general. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña diferenciación entre lo que es el RET y lo que es la norma NTC 2050, debido a que siento que a veces no está completamente diferenciado lo que son estos dos estándares o estas dos normas a nivel nacional, o estos dos documentos, por decirlo así. Entonces, la diferencia que hay entre el RETIE o la norma NTC 2050, la que es conocida como el Código Eléctrico Colombiano, básicamente es que la norma NTC 2050, cuando nosotros hablamos de la norma NTC 2050, nosotros estamos hablando desde el medidor hacia adentro. ¿Sí? Me explico. En esta figura ustedes pueden ver que nosotros tenemos en esta figura, de manera muy resumida,
lo que es nuestro sistema eléctrico nacional. Entonces, tenemos una fuente de generación, tenemos un sistema de transmisión, tenemos unas subestaciones de transformación, tenemos una red de distribución, tenemos unas fuentes eléctricas que están conectadas a nuestro sistema y tenemos unas cargas o tenemos un uso final. Entonces, en este sistema nosotros tenemos lo que es la norma NTC 2050 nos aplica desde el medidor hacia adentro, mientras que el reglamento técnico de instalaciones eléctricas del RETI en su última actualización, la del 2013, incluye todo lo que es el sistema eléctrico, desde la generación, desde la transmisión, desde la distribución, desde la transformación y las subestaciones. Por eso es que nosotros en el RETI encontramos un capítulo para lo que es la generación, encontramos un capítulo para lo que es la transmisión, encontramos otro para lo que es la transformación y finalmente encontramos un capítulo que es para el uso final. En este capítulo de uso final, ¿sí?, es donde entra a aplicar la norma NTC 2050, que es lo que hay del medidor hacia adentro. ¿Qué pasa del medidor hacia afuera? Del medidor hacia afuera, básicamente hay unos estándares que vienen a ser generalmente de tipo regional, es decir, son estándares que vienen a ser dependientes de cada operador de red. En muchas discusiones se han abierto en algunos espacios acerca de por qué no se arma o por qué no se hace un solo estándar para los sistemas de distribución, porque lo mismo que aplica acá en Bogotá no aplica en Medellín, o porque esto mismo no aplica en Boyacá o en los Santanderes, sino que cada operador de red tiene su propio código, su propia guía de diseño, que generalmente son conocidas como las normas de ese operador de red, las normas CODENSA, las normas EPM, son conocidas así como en el argot popular del sistema, del sector eléctrico. Sí, se han generado muchas discusiones. Una de las razones por las cuales no se emite un estándar es porque dependiendo de las condiciones particulares de cada región, siempre se emiten como unos lineamientos técnicos y se constituye una guía de diseño precisamente para esa región, pero dependiendo de sus condiciones geográficas y de las costumbres que tenga, ¿cierto? El RETIEM, como veníamos hablando, incluye todo lo que está dentro del sistema eléctrico nacional. La norma NTC 2050 aplica desde el medidor hacia adentro, eso debe quedar absolutamente claro, ¿sí? El objeto del RETI es establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico, sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de equipos. Su campo tiene un campo de aplicación claramente definido. Su campo de aplicación es las personas, las instalaciones y los productos. Es decir, el RETIE en su campo de aplicación lo que nos indica es que independientemente del sector en el que nosotros nos movamos y nos movemos en generación, en transmisión, dependiendo de la parte en la que estemos trabajando en nuestro sistema eléctrico nacional, generación, transmisión, distribución, transformación o uso final, ¿sí? Tiene que aplicarle tres cosas. Y eso son que las personas que van a trabajar en los sistemas eléctricos tienen que tener los conocimientos idóneos o tienen que ser las personas adecuadas para poder trabajar en sistemas eléctricos. Tienen que ser personas que tengan las capacidades para poder trabajar en sistemas eléctricos. Por eso nosotros en el artículo 10 del RETI encontramos lo que son los profesionales que pueden trabajar en los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos tienen una particularidad y es de que a nosotros, a muchos en la escuela o en el colegio nos enseñaron que si conectábamos el cable negro a la batería en el negativo y el rojo al positivo en la batería y se lo conectábamos al bombillo, el bombillo prendía. Entonces, la electricidad no tenía ninguna ciencia. Eso fue lo que básicamente, esa es como la sensación con la que nos quedamos todos. Entonces, cualquier persona puede ser electricista, cualquier persona se cree con la capacidad de ir a abrir un interruptor general o de ir a abrir un tomacorriente o de abrir lo que es una salida para una bombilla y tratar de repararlo, ¿sí?
eso es una sensación como generalizada que yo siento que está en los sectores o en las personas que realmente no trabajan en la parte eléctrica. Pues bien, la electricidad tiene su ciencia. La electricidad como tal tiene unas técnicas y tiene unos procedimientos y tiene unos cálculos y tiene unos métodos que están aprobados y que están enfocados sobre todo a prevenir o a minimizar el riesgo eléctrico. En conclusión, el RETIE abarca en general todo nuestro sistema eléctrico. La norma NTC 2050 aplica desde el medidor hacia adentro, es decir, que la norma NTC 2050 es una parte, podríamos decir que es una parte del RETIE, ¿sí? De hecho, en el artículo 27 del RETIE se hacen obligatorios los primeros 7 capítulos de la norma NTC 2050 con sus tablas y las tablas del capítulo 9, indicando algo muy importante a tener en cuenta es que el artículo 27 del RETIE indica que cuando se presente diferencias entre el Código Eléctrico Colombiano y el RETIE, primará lo que se indica en este último, es decir, primará lo que se indica en el RETIE. La norma, el RETIE no es una guía de diseño, el RETIE tiene unos lineamientos está bien establecidos, claramente bien establecidos, ¿sí? Que no son una guía de diseño, pero que constituyen un conjunto de buenas prácticas que se deben tener en cuenta al momento de realizar instalaciones eléctricas, ¿sí? La norma NTC 2050, su principal diferencia con el RETIE, la principal diferencia que para mí tiene es que la norma NTC 2050 sí es una guía de diseño. Con esta norma nosotros podemos dimensionar un conductor eléctrico dependiendo de su tipo de material, si es aluminio, si es cobre, dependiendo de la temperatura de su aislamiento, dependiendo de la temperatura ambiente y de la cantidad de conductores que vayan a ser agrupados en un mismo conduit. Podemos dimensionar el conductor de puesta a tierra y seleccionar la capacidad nominal de la protección eléctrica, el calibre del conduit del conduit de la bandeja portacable que va a transportar los conductores eléctricos. El objetivo del RETIE es establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente. Sí, el de la NTC está enfocado también a mantener estos mismos principios, pero además es una guía de diseño. Esa es puntualmente la diferencia más importante que hay entre la norma NTC 2050 y el RETI. El RETI es un reglamento mucho más general. La NTC aplica el medidor hacia adentro y aunque su objetivo también es garantizar la seguridad de las personas, la NTC es una parte del RETI. Con esto, con esto claro, sí, nosotros básicamente podemos entrar ya a hablar de lo que es la NTC 2050 y de lo que constituye su actualización. El RETIE como tal, para finalizar, el RETIE como tal es un documento técnico legal. Ojo, es un documento técnico legal que aplica a nivel nacional y muestra los lineamientos técnicos principales que se deben tener en cuenta en las instalaciones eléctricas en cualquier sistema eléctrico, generación, transmisión, distribución, transformación o uso final. La NTC es una guía de diseño. Listo. Con esto nosotros ya podemos entonces entrar a hablar de lo que es la actualización de la NTC 2050, ¿cierto? Es importante, primero que nada, es importante para mí indicar que la normalización a nivel nacional es responsabilidad del ICONTEC, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Por ello, si quieren ustedes pueden obtener la norma actualizada en la página del ICONTEC, ustedes se meten, ahí pueden encontrar, se escriben en Google el ICONTEC, norma NTC 2050 de 2020, y listo, ahí la pueden encontrar, ahí aparece y pueden encontrar el libro en digital, pueden encontrar cuánto cuesta, desde ahí mismo pueden comprar el libro en físico o incluso tienen la opción para que compren los dos, ¿sí? Entonces se meten a la página del ICONTEC y en el ICONTEC ustedes encuentran ahí lo que es la norma en sus diferentes versiones, física o digital, y ahí les indica cómo lo pueden comprar, ¿sí? La NTC 2050 de 1998 es la primera actualización de la versión aprobada en el año de 1985. En esta sección introductoria de este código se indica que los objetivos
de esta primera actualización son la salvaguardia de las personas y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad y la provisión y suficiencia. Es decir, este código contiene las disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad y aclara que el cumplimiento de estas disposiciones dará lugar a una instalación prácticamente libre de riesgos, pero no necesariamente eficiente, conveniente o adecuada para el buen servicio o para ampliaciones futuras en el uso de la electricidad. Entonces, esto me parece que tiene que ser interiorizado por todas las personas que trabajamos en el sector eléctrico, es decir, el hecho de que vos coloques un tomacorriente de una manera con el neutro hacia arriba, con el neutro hacia abajo, no va a hacer que los electrones fluyan más rápido, o eso no va a hacer que la cafetera funcione de una manera difícil, de una manera diferente, no sé, más eficiente. No, eso no va a hacer eso, ¿sí? Pero el colocarlo en una posición o colocarlo en otra implica que sea menos riesgosa. Si una posición o la otra puede ser menos riesgosa o puede ser más riesgosa, dependiendo de cómo se instale. Entonces, los lineamientos que se encuentran dados en la norma NTC 2050 no son necesariamente tendientes o no están enfocados a garantizar que la instalación sea más eficiente o más conveniente o más adecuada. Están enfocados a garantizar la seguridad de las personas, la salvaguardia de las personas y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad. ¿Sí? Los sistemas eléctricos pueden generar incendios, por eso habla de la salvaguardia no solamente de las personas, sino también de los bienes. Yo puedo hacer una instalación no siguiendo las buenas prácticas que se recomiendan en la NTC 2050 o que se recomiendan en el RET y en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, pero estas instalaciones puede que me salgan más baratas por no seguir los lineamientos que se indican ahí, pero pueden ser tan riesgosas que un día me generan un incendio y pues finalmente se termina quemando todo el bien, un bien determinado y eso termina generando muchas más pérdidas de las que deberían haber si se generan unas buenas prácticas y si se adoptan unas buenas prácticas de instalaciones eléctricas. ¿Sí? Eh, eh, la primera versión de la primera edición del Código Eléctrico Colombiano fue en el año 1985. ¿Sí? Se constituyó como se llamaba Código Eléctrico Nacional. De hecho, así es como se llama en inglés. En inglés se llama el National Electrical Code y es emitido básicamente por la norma NFPA, por la Asociación de Protección contra el Fuego, por la Asociación de Protección contra el Fuego, contra los Incendios y de los Estados Unidos. Esta es la asociación, la National Fire Protection Association es la entidad que se encarga de emitir los estándares para prevenir los incendios en Estados Unidos y establecer las buenas prácticas que se deben seguir para evitar, minimizar los riesgos contra incendios. La norma NTC contiene las disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad y aclara que el cumplimiento de estas disposiciones dará lugar a una instalación prácticamente libre de riesgos. Personalmente, yo creo que una de las principales razones por las cuales muchas veces las instalaciones no se hacen de una manera necesariamente segura es porque no estamos pensando en la seguridad, sino que generalmente estamos pensando es en cuánto nos va a costar y tratar de hacer las cosas mucho más económicas sin importar los riesgos que esto pueda incluir. Como lo indicaba al principio de la transmisión, todo se trata de minimizar los riesgos asociados al uso de la electricidad. Nosotros la mayor parte del tiempo estamos pensando solamente en poder suplir la necesidad que tiene la carga de energía, ¿sí? La carga, estamos siempre pensando como en poder transportar la energía que necesita esta carga, ¿sí? Sin entender que el trasfondo
realmente es minimizar los riesgos. La norma NTC 2050 de 1998 tiene un alcance definido, el cual se encuentra en el artículo 90.2 de esta sección. El alcance literal de la norma es los conductores y equipos eléctricos en o sobre edificios públicos y privados y otras estructuras, incluyendo casas móviles, vehículos de recreo y casas flotantes y otras instalaciones como patios, parques de atracciones, estacionamientos, otras áreas similares y subestaciones industriales. Dos, instalaciones de conductores y equipos que se conectan con fuentes de suministro de electricidad, instalación de otros conductores y equipos exteriores dentro de la propiedad, instalaciones de cables y canalizaciones de fibra óptica, instalaciones en edificaciones utilizadas para las empresas de energía eléctrica como edificios de oficinas, almacenes, garajes, talleres y edificios recreativos que no formen parte integral de la planta generadora, una subestación o un centro de control. Lo que se encuentra fuera de la cobertura de este código son las instalaciones en buques, naves distintas de las casas flotantes, material rodante ferroviario, aviones o automóviles, excepto casas móviles y vehículos de recreo. Las instalaciones subterráneas en minas y la maquinaria móvil autopropulsada de minería de superficie y su cable eléctrico colgante están también fuera del alcance. Las instalaciones ferroviarias utilizadas para la generación, transformación, transmisión o distribución de la energía eléctrica, usada exclusivamente para el funcionamiento del material rodante, ni las instalaciones utilizadas exclusivamente para la señalización y comunicaciones. Las instalaciones de equipos de comunicaciones bajo el control exclusivo de las compañías de comunicaciones situadas a la intemperie o en edificios utilizados exclusivamente para dichas instalaciones. Las instalaciones, incluida la iluminación correspondiente, bajo el control exclusivo de las compañías de electricidad para comunicación, medidas, generación, control, transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica. Tales instalaciones deben estar situadas en edificios utilizados exclusivamente para las compañías para estos fines, al aire libre en lugares propios o arrendados por la compañía, o en carreteras, calles, caminos, etcétera, públicos o al aire libre en propiedad privada mediante derechos de paso. Entonces, como nos lo indica la norma NTC, esta tiene un alcance. No todo cubre la parte eléctrica, es decir, lo que es una instalación propia de un buque, de un barco, de un automóvil, no viene a cubrir la norma NTC 2050. Muy seguramente estos deben tener sus propios estándares que se deben seguir a nivel mundial. Yo estoy seguro que para poder emitir un carro, una compañía de fabricantes de automóviles tienen que cumplir con todos unos estándares internacionales eléctricos, porque los carros también tienen, al tener conductores eléctricos, también tienen la posibilidad también están expuestos al riesgo eléctrico, a que se caliente un conductor, a que si un conductor es mal dimensionado se pueda incendiar, pero como tal la norma NTC 2050 no tiene este alcance. De hecho, en los primeros artículos del RETIE también se indica que las instalaciones propias de vehículos, equipos vehículos de vehículos, automotores, de lo que son barcos, navíos, están fuera del alcance de lo que es el RETIE. ¿Sí? La norma, para conocer un poco más de la norma NTC 2050, es importante decir que está dividida en una introducción y 9 capítulos. En la introducción es donde se explican algunas cosas que hemos visto en esta sesión en vivo, es decir, lo de que viene del Código Eléctrico Nacional de 1985, que fue la primera edición que se sacó del Código Eléctrico colombiano. Se encuentra también explicado cómo se divide la norma NTC 2050. El capítulo 2 es acerca de alambrado y protección de las instalaciones eléctricas. En este capítulo podemos encontrar cuántos circuitos de pequeños artefactos son necesarios, de cuántos amperios, los cálculos de los circuitos ramales, de los circuitos alimentadores. En la sección 240 se encuentran las protecciones contra sobrecorrientes, mientras que en la 250 se encuentra, por ejemplo, cómo calcular los conductores de tierra, de la cometida principal y de los conductores de los circuitos ramales, estos últimos basados en la protección a la cual está asociada el circuito.
El capítulo 3, por su parte, trata de los métodos y materiales eléctricos de las instalaciones eléctricas. Con esta sección, por ejemplo, nosotros podemos dimensionar el conductor de cobre o aluminio con las tablas 31016 o 31017, dependiendo si va por un conduit o si va por una bandeja portacables. Con la sección 318 podemos dimensionar la bandeja portacables, saber cuánto se deben sujetar un conduit de MT o un conduit IMC. El capítulo 4 trata de los equipos para uso general. Así en la sección 430 nosotros encontramos lo que son las corrientes nominales de los motores de inducción o de los motores jaula de ardilla, monobásicos y trifásicos. El capítulo 5 trata de los ambientes especiales. Es un capítulo que generalmente es muy utilizado en aquellos sectores de la industria donde se tienen atmósferas explosivas, donde por concentración de gases o polvos, estas instalaciones tienen un manejo especial, tienen una manera especial de diseñarse, sí, y se indica en el capítulo 5 de la norma NTC. También se encuentra todo lo relacionado con instituciones de asistencia médica, lo que muchos conocen como instalaciones hospitalarias. Ahí nosotros encontramos todos los lineamientos que deben ser seguidos para poder hacer instalaciones hospitalarias, lo que se nos indica el ramal vital, etcétera, etcétera. La sección, el capítulo 6 trata de los equipos especiales. La sección 690 de este capítulo es acerca de los sistemas solares fotovoltaicos. En la norma NTC incluso se incluyen los lineamientos técnicos que se deben seguir en instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos. El capítulo 7, por su parte, trata de las condiciones especiales, mientras que el 8 de los sistemas de comunicaciones. En el capítulo 9 se incluyen las tablas y los ejemplos. En este capítulo es muy importante porque ahí nosotros encontramos lo que son los ejemplos con los cuales podemos diseñar nuestras instalaciones eléctricas. En el apéndice C se incluyen todas las tablas de todos los tipos de conduits con sus capacidades de cables dependiendo del aislamiento que estos tengan, entre otros. El repaso que hago, simplemente quería mencionar cuáles eran los capítulos que tenía la norma, y el repaso que hice fue de los capítulos que suelen ser como más utilizados en instalaciones eléctricas, y sin embargo estos capítulos son mucho más extensos de lo que yo mencioné acá. El porqué de la necesidad de actualizar la norma NTC 2050 es debido a que es muy importante tener un marco de regulación técnica que esté acorde con el desarrollo tecnológico actual, tanto en la investigación como en la práctica. Uno de los marcos tecnológicos más importantes actualmente para el país es la integración de fuentes no convencionales a partir de energías renovables, las cuales empezaron a tener un desarrollo mayor cuando se generó todo el contexto de la Ley 1715 del 2014 y las regulaciones CREC posteriores como la 030 de 2018 o la 019 del 2019. ¿Sí? La razón por la cual en Colombia duramos desde el año de 1998 sin actualizar el Código Eléctrico Nacional, cuando en otros países esta actualización se realiza de una manera más frecuente, es porque en otros países la penetración de nuevas tecnologías va a un ritmo mucho mayor que el de nosotros. ¿Sí? Siempre que se realiza la actualización de una norma, se abren unos espacios de discusión en los cuales se entra a discutir cuál va a ser el estándar de referencia para nuestro país. ¿Sí? Esta es siempre una discusión obligatoria, casi que obligada, acerca de qué estándar utilizar, si el estándar ISE o si el estándar NFPA 70. Siempre esta es una discusión obligada que se abre en los espacios de discusión a nivel nacional. ¿Sí? Aunque desde la primera edición de la NTC 2050, Colombia manifestó su voluntad de atenerse a la NFPA, actualizar la NTC al abrir los espacios de discusión de la norma NTC 2050, volvió otra vez la discusión de lo que era la IS o la norma NFPA 70. ¿Sí?
La NFPA es un organismo estadounidense, como lo decía anteriormente, es la National Fire Protection Association, en su estándar 70 contiene todo el contenido que se refiere a los sistemas eléctricos. Es una norma muy completa, es una norma demasiado completa en instalaciones eléctricas. Podemos decir que en su versión americana se está actualizando cada 3 años, aproximadamente cada 3 o 4 años se está actualizando. La mantienen muy actualizada. La razón por la cual acá no la actualizamos cada 3 o cada 4 años es debido principalmente a que nosotros, el uso tecnológico de nosotros acá no avanzamos tan rápido como de pronto avanzan en otros países. Yo creo que esa es una de las principales razones. De hecho, en el contexto de las energías renovables, nosotros podríamos decir que ellas han tenido un relativo subdesarrollo en relación con otros países. Sí, a partir del Acuerdo de París se empezó a generar todo el escenario regulatorio y legal para poder que estas fuentes de energía renovables entraran a vencer su inercia. De hecho, uno de los principales inconvenientes que hubo cuando se empezaron a instalar estas fuentes, cuando se empezaron a instalar sistemas fotovoltaicos, era su aplicación con el RETIE, debido a que el RETIE en la parte de productos tiene muy claro de que todos los productos tienen que tener un certificado de conformidad de producto y deben demostrarlo. Entonces, estos equipos venían de Europa, de China, y realmente no tenían su certificación RETIE, tenían que sacarla acá porque además el RETIE es solamente para Colombia. El RETIE como tal no hay una versión americana del RETIE. Ellos allá tienen, por el contrario, una serie de estándares, dentro de los cuales está la NFPA 70, en los cuales eh, tienen todos los lineamientos técnicos necesarios para sus sistemas eléctricos. Una de las principales razones para la actualización de la NTC yo creo que es lo que tiene que ver con esto de la penetración de las energías renovables, de que ya en estos momentos tenemos un avance tecnológico diferente al que teníamos en el año de 1998. La actualización de las normas también es importante y acogernos también es importante porque a nivel internacional las exigencias van cambiando y hoy en día nosotros tenemos que recordar que el mundo ya se convirtió en una aldea. Ya todos acá en Colombia competimos contra estándares, competimos con mano de obra que se encuentra en la India, competimos con mano de obra que se encuentra en otros países. Y es importante acogernos a estándares internacionales precisamente por eso, porque nosotros tenemos que, nuestros procesos productivos tienen que ser estándares y tienen que ser acordes con todos los procesos a nivel mundial. Actualizar la NTC 2050 tiene un costo, ¿sí? La norma IEC, ¿sí? Quiero aclarar lo de la norma IEC, la diferencia entre la NFPA y la norma IEC. Bien, la norma IEC es la que pertenece, los estándares IEC son los que pertenecen a la Comisión de Electrotecnia Internacional. Tienen una serie de estándares, es muy completo, o sea, estos aplican principalmente en la Unión Europea, su paquete de normas es bastante completo, es un estándar muy completo. Nosotros de hecho en el RETIE podemos encontrar siempre diferentes, en el RETIE nosotros siempre podemos encontrar diferentes referencias a las normas IEC. De hecho, en el artículo 27 de la norma del RETIE se indica que las instalaciones pueden ser diseñadas y pueden ser
instaladas siguiendo lineamientos técnicos de la norma IS 6364 o de la norma NFPA 70 o lo que es la NTC 2050. Sin embargo, lo que no permite el RETI es que se haga una mezcla de los dos. Es decir, nosotros podemos hacer una instalación eléctrica basados en norma IS 6364 o en norma NTC 2050, pero tiene que ser en uno de los dos. No podemos basarnos en hacer una mezcla de los dos estándares, sino que simplemente se selecciona uno de los dos y con este se hace toda la instalación. Nos basamos en todo esto para hacer la instalación, para hacer toda la concepción del proyecto, desde el diseño hasta la instalación, pero como tal tiene que ser uno solo, ¿cierto? Como les decía, el estándar NFPA, de la NFPA 70, el americano, el de Estados Unidos, es un estándar muy completo, es una norma muy completa. Incluso ellos en su versión americana tienen algo que se llama el handbook, ¿sí? El handbook es una guía explicativa absolutamente ilustrada, muy detallada acerca de cómo se deben hacer ciertas instalaciones, todo el nivel de detalle que nosotros no encontramos en palabras en la norma, que a veces nos resulta un poco difícil interpretar o asimilar, se encuentra de manera detallada en este libro, en el handbook. Es un libro que siempre sale por de aparte allá, es decir, sale la versión oficial del Código Eléctrico actualizado, de la NEC, del Código Eléctrico Nacional actualizado, pero sin embargo sale también este libro que es explicativo, trae figuras, imágenes, dibujos, fotografías, especificando y detallando ciertos apartes que son importantes tener en cuenta en las instalaciones. Yo creo que una de los inconvenientes que hemos tenido todos los que en algún momento nos hemos referido a la norma NTC 2050 es que muchas veces vamos a buscar algo y lo encontramos y lo leemos y como que no lo entendemos o muchas veces una persona lo interpreta de una manera y otra persona lo interpreta de otra manera. Pues bien, el handbook del National Electrical Code es precisamente eso, una guía que permite detallar y que es mucho más específica con ciertos temas y con ciertos apartes de la norma. Es un libro muy extenso, pero es una guía completamente detallada de todos los temas que hay en el libro. Explica la parte de cálculos, cómo se deben realizar estos cálculos a partir de ejemplos. Es un libro, es un gran libro, es un libro muy bueno. En Colombia nosotros no tenemos una guía detallada de estas, nosotros no emitimos un libro explicativo acerca de la norma NTC 2050, sino más bien nosotros lo que hacemos acá es que cogemos la norma NTC 2050 y esta queda para interpretación de las autoridades competentes en la parte eléctrica. La norma ISE, por su parte, yo he tenido la oportunidad de conocer algunos apartes, la parte del lenguaje, el diccionario que tienen ellos, por decirlo así, online, y es muy buena, me parece una norma que igual es muy completa, la IS 6364, que es como el equivalente a la NFPA 70, es una guía muy detallada para el diseño de instalaciones eléctricas internas, principalmente, ¿sí? No soy un experto en ISE, realmente yo he crecido siguiendo el estándar nacional, en algunas ocasiones he tenido la experiencia de trabajar con el estándar americano, más que con el estándar ISE, conozco poco de la ISE, sin embargo he estado revisando en la comisión de Electrotecnia Internacional y es una norma, es un estándar muy completo, es un estándar muy completo, tiene unos conceptos muy claros en la parte de definiciones y
me parece que es muy completo, yo lo definiría de esa manera. Bien, cuando se viene a actualizar el código eléctrico colombiano, siempre entra la discusión de si la IS o la norma NFPA 70. Sin embargo, nosotros desde el año de 1985 siempre hemos manifestado nuestra voluntad de acogernos al estándar americano, el de la NFPA 70. No somos los únicos países que hacemos eso, países como Venezuela, Panamá, Guatemala, México. México de hecho trabaja en algunos sectores con el NEC americano. Se acogen también al estándar de la NFPA 70. La realización, ¿sí? La realización de la actualización de la norma, de esta norma, pues tiene un costo en el SECOP, que es el portal en el cual se encuentran publicadas como todas las contrataciones. Nosotros podemos encontrar que el contrato a la UME para la elaboración de los insumos técnicos que permita realizar la actualización de la norma NTC 2050 con base en la revisión y adaptación de las normas internacionales, principalmente la NFPA 70 versión 2017. ¿Sí? La UME fue la encargada de elaborar estos insumos. ¿Sí? El valor del contrato que aparece en el SECOP es de 760.406.003 pesos. Este valor no incluye el costo de las personas que participan en esta actualización en los escenarios de discusión voluntaria. Básicamente, es decir, que nosotros podríamos decir que la actualización de la norma NTC 2050, podríamos resumir que esta actualización reúne el gran esfuerzo del sector eléctrico nacional. Las mesas de discusión siempre, como les decía, se entra a hablar de qué tipo de estándar asumir, de cuáles son las principales inquietudes, de cuáles son las principales dudas que hay con respecto a la NTC, en qué partes se siente que se ha quedado corta la norma o necesita ser actualizada. Hay muchas, en estos escenarios de discusión participan muchas personas que van únicamente con la intención de aportar a esta discusión, pues, sin embargo no reciben ninguna bonificación económica. Su objetivo no es ir a recibir una bonificación económica, sino aportar a la actualización de este estándar. Hay muchas empresas, hay universidades que se unen a estos espacios de discusión y que realmente lo hacen sin necesidad de recibir una bonificación económica o una remuneración económica por su aporte. Entonces, la importancia de la actualización de la norma es que reúne un gran esfuerzo de todo el sector eléctrico nacional. En la norma están plasmados los esfuerzos que se realizaron en los espacios de discusión, en las mesas de discusión de los participantes de todo el sector eléctrico a nivel nacional para llegar a un consenso que es la norma NTC 2050. Si bien es basada principalmente en la NFPA 70, como lo he venido diciendo a través de todo el video a lo largo de toda esta grabación, también es cierto que es una norma que es adecuada para el contexto nacional. Nosotros acá tenemos nuestros sistemas eléctricos son diferentes a los sistemas eléctricos de Estados Unidos porque nuestras necesidades eléctricas son diferentes, nuestras viviendas unifamiliares o multifamiliares son diferentes a las viviendas que se tienen allá en Estados Unidos. Entonces, nosotros siempre tenemos que adoptar esos estándares para el caso particular de Colombia. Entonces, como lo indica el contrato, es basada principalmente en la norma NFPA 70 de la versión del 2017, lo mismo que la NTC 2050 de 1998 fue basada en la NFPA 70 o en el NEC americano de 1996. Bien, era esto lo que quería compartir con ustedes en esta sesión de actualización de la norma NTC 2050. Como lo dije desde un inicio, no íbamos a entrar en materia
a ver cuáles eran las principales actualizaciones. Es igualmente un espacio muy corto para poder entrar a ver, para poder volvernos unos expertos en lo que es esta actualización. Sí, sin embargo, vamos a seguir trabajando para llevarles a ustedes nuevo material, para poder elaborar nuevo material que les permita a ustedes seguir lo que ha sido esta actualización de la norma NTC 2050. Como lo dije desde el principio, esto era simplemente una introducción. Quería simplemente indicar que todas las personas que vean este video sean conscientes de todo lo que implica y de la magnitud que implica actualizar una norma NTC, actualizar un estándar nacional, actualizar la norma NTC 2050 o el Código Eléctrico Colombiano como lo conocemos generalmente.